Dios no tienta a nadie. Santiago Muchas 1 a veces 12 nos a hemos hecho la 18. pregunta, ¿por qué suceden las cosas o por qué pasan las cosas? Inclusive muchas veces decimos, Dios me tentó o caí en una tentación puesta por Dios. Muchas veces le colocamos a Dios la razón de nuestros errores. A veces lo utilizamos en una forma para excusarnos. Pero vamos a ver hoy si realmente Dios puede ser tentado por el mal o en si en Dios hay una manera de tentación. Entonces, hoy vamos a hablar y quiero leer para ustedes en Santiago, la carta universal del hermano Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Él expresa las siguientes palabras: Bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, dice el hermano Santiago, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su creación. Hoy vamos a hablar acerca del tema de que si Dios puede ser tentado y de que Dios, en él no hay ninguna tentación hacia el mal. Hoy hablaremos acerca de este punto y veremos lo que la Escritura nos dice y lo que el hermano Santiago nos habla y nos enseña a través de esta palabra. Esta sección se extiende desde el versículo 13 en adelante o del versículo 12 en adelante. Y este primer capítulo de la carta o epístola de Santiago, esta carta universal, esta carta no fue escrita a una iglesia específica, fue escrita a la iglesia en general, a todo creyente. Primeramente, cuando fue escrita, fue a todos aquellos judíos cristianos que habían huido por la persecución que se había iniciado después de la muerte de Esteban. Pero la palabra tentación se usa en dos sentidos, uno en el sentido de la prueba y otro en el sentido de las dificultades. Como vimos en el versículo 12 y hablando de la provocación al mal, como vemos en el versículo 13 y 14, Santiago se dispuso entonces a hablar sobre la tentación. Porque hay un gran contraste en el punto o en el tema de la tentación del versículo 12 al versículo 13. Entonces, en el sentido de la tentación, algunos decían que el Señor los probó, como cuando en realidad no fue el Señor en lo absoluto. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie con el mal. Santiago trató aquí un tema que es muy importante que los hijos de Dios entendamos y que entiendan. Porque con frecuencia culpan a Dios por muchísimas cosas que suceden en sus vidas, en las cuales no es Dios responsable. Leamos entonces lo que el versículo 13 nos dice con respecto a este tema de la tentación. El versículo 13 del capítulo 1 de Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino, amados hermanos, muchas veces nosotros queremos echarle las culpas a otras personas. En este versículo precedente hemos visto que Dios prueba a sus propios hijos. Una cosa es una prueba, otra cosa es la tentación, pero en forma de mal. Una tentación para pecar. Dios no coloca en nuestra vida tentaciones de pecado, coloca pruebas de fe, no de pecado. Entonces, en este punto, Santiago dejó bien claro que Dios nunca prueba a los hombres con el mal y con el pecado. O sea, no, Dios me colocó esta cascarita para ver si yo caía o no caía. No, Señor, Dios no le coloca cáscaras a nadie. Dios no tienta a nadie en el sentido de maldad. Dios no tienta a nadie en el sentido para pecar. Por esto declaramos y enfatizamos, amados hermanos, que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque si observamos, Santiago ya no estaba usando la palabra tentación como lo hizo anteriormente. A partir de aquí estaba usando el verbo. ¿Cuál era el verbo? Estaba hablando de la acción, o sea, del comportamiento de algunas personas que hacen en el momento de actuar en esa tentación. La propensión natural de la humanidad, o sea, la acción natural de la humanidad, es culpar a Dios por sus propios tropiezos, de todas sus manías, de todos sus defectos, errores, de todas sus caídas, de todas sus impurezas. Siempre queremos echarle la culpa a Dios de todas las cosas. Desde el mismo principio, si nosotros vamos a Génesis, desde el principio vemos de que cuando Dios llama a Adán, ¿a quién le echa la culpa? A Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente. Ninguno aceptó su condición. Ninguno aceptó su pecado. Siempre buscamos la manera de salirnos de la situación, echándoles o culpando a otros de las circunstancias. Entonces, la serpiente que engañó a Eva, Eva engañó a Adán, todos tres fueron culpables. Todos tres cometieron el error. Todos tres desobedecieron. Y sabemos de que Satanás fue el primero que desobedeció. Entonces, con frecuencia escuchamos preguntas como esta: ¿por qué envía Dios inundaciones y terremotos y permite la muerte de los niños? Y nosotros culpamos a Dios hoy por el resultado de codicia, la avaricia y el egoísmo de la humanidad. Queremos culpar a Dios de nuestras propias actitudes, de nuestras propias decisiones, de nuestros propios actos, de nuestro propio egoísmo. Queremos culpar ¿a quién? A Dios. Y la realidad es que la responsabilidad que nos inundamos, que suceden los terremotos, la gente ha construido en muchas ocasiones las casas muy cerca de los ríos, en montañas que son deslizables. Y la gente dice, pero ¿por qué Dios lo permitió? No, Dios no lo permitió. Si tú sabes que no puedes vivir en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, ¿por qué lo haces? Entonces, no queremos a veces recibir las consecuencias de nuestros propios actos, de nuestras propias condiciones, de nuestras propias decisiones. Nosotros decidimos hacer, pero la culpa de cuando las cosas no salen como queremos es de Dios. Ese es el problema, y por eso Santiago decía, no culpes a Dios de la tentación, no culpes a Dios del mal. Cada quien es tentado y cada quien vive las consecuencias de acuerdo a su actuación, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su corazón. No podemos culpar a Dios de todas las cosas que nos pasan, porque decía el versículo en adelante, del 16 en adelante, toda dádiva, todo don perfecto, todo lo que proviene de lo alto, no crea confusión, no crea tristeza, porque Dios es un Dios bueno, es perfecto, es santo, es puro, y por lo tanto nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que andar en la misma santidad,
en la misma consagración, en la misma pureza que es nuestra.